¿Alguna vez te has preguntado qué tipo de actitudes atraen la bendición abundante de Dios? La Biblia nos revela una clave poderosa en Mateo 5:3-10, donde Jesús describe las bienaventuranzas como actitudes del corazón que Dios honra y recompensa. Estas no son simples virtudes, sino un camino hacia la vida plena en comunión con el Creador. Hoy exploraremos cómo 7 actitudes específicas pueden abrir las puertas de las bendiciones celestiales en tu vida. Si anhelas experimentar la gracia y la provisión de Dios como nunca antes, este video es para ti. ¿Estás listo para descubrir cómo puedes alinearte con la voluntad divina y vivir bajo su favor? Acompáñanos y déjate inspirar por estas verdades eternas. La humildad siempre ha sido una de las actitudes que más poderosamente resuena en el corazón de Dios. Es un estado del alma que abre las puertas del cielo y permite que su gracia fluya de manera abundante. En 1 Pedro 5:6 se nos recuerda: humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte a su debido tiempo. Este versículo encapsula una verdad profunda. La humildad no solo es una virtud, sino una llave que desbloquea las bendiciones de Dios en nuestras vidas. A menudo, cuando pensamos en humildad, lo asociamos con debilidad o renuncia, pero desde la perspectiva de Dios es un acto de poder y confianza total en Él. La historia de Moisés es un ejemplo claro de cómo Dios honra la humildad. Aunque al principio dudó de sus capacidades, reconociendo sus limitaciones como un simple pastor de ovejas en el desierto, esa misma humildad lo llevó a ser uno de los líderes más grandes en la historia bíblica. Moisés, al enfrentarse al llamado de Dios en la zarza ardiente, no respondió con arrogancia ni con la certeza de sus propias fuerzas. Por el contrario, dijo: ¿quién soy yo para ir al faraón y sacar de Egipto a los hijos de Israel? Éxodo 3:11. Esa pregunta revela una dependencia total de Dios, un corazón dispuesto a ser usado, pero consciente de que el verdadero poder proviene del Señor. Moisés fue testigo de cómo Dios usó su disposición humilde para liberar a un pueblo entero y mostrar su gloria al mundo. A menudo en nuestra vida cotidiana nos encontramos luchando con la necesidad de demostrar nuestras capacidades, de sobresalir y de tener el control, pero Dios no busca personas que confíen en sus propias fuerzas. Él busca corazones humildes, dispuestos a reconocer que sin su ayuda no podemos lograr nada duradero. En el mundo actual, donde la arrogancia y el egoísmo parecen dominar, la humildad es una actitud contracultural que nos distingue como hijos de Dios. Cuando dejamos de depender de nosotros mismos y comenzamos a depender de Él, las bendiciones fluyen de manera sobrenatural, tal como lo dice el Salmo 147:6. El Señor sostiene a los humildes, pero humilla a los malvados hasta el suelo. Pero la humildad no es solo un acto interno, también se manifiesta en nuestras acciones hacia los demás. Piensa en Jesús lavando los pies de sus discípulos. El Rey de Reyes y Señor de Señores se inclinó para realizar una tarea que en su tiempo era considerada humillante, destinada a los siervos. Sin embargo, a través de este acto, Jesús enseñó que la verdadera grandeza radica en servir a los demás con un corazón humilde. En Juan 13:14-15, Él dijo: pues si yo, el Señor y el Maestro, les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros. Les he puesto el ejemplo para que hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Este es un recordatorio poderoso de que la humildad no es simplemente una actitud pasiva, sino una acción tangible que transforma las relaciones y glorifica a Dios. Sin embargo, la humildad no opera sola. Va de la mano con otra actitud clave, la gratitud. Cuando cultivamos un corazón agradecido, nuestra perspectiva cambia y nos enfocamos en las bendiciones que Dios ya nos ha dado, en lugar de preocuparnos por lo que nos falta. En 1 Tesalonicenses 5:18 se nos exhorta: den gracias en toda situación,
porque esta es la voluntad de Dios para ustedes en Cristo Jesús. Esta instrucción es especialmente desafiante porque incluye los momentos difíciles, aquellos en los que parece que no hay nada por lo cual estar agradecido. Pero es precisamente en esos momentos cuando la gratitud se convierte en un acto de fe y una expresión de confianza en que Dios está obrando, incluso en medio de la tormenta. Un relato inspirador de gratitud en medio de la adversidad es el de Pablo y Silas en la prisión. Después de ser injustamente encarcelados y golpeados, en lugar de quejarse o caer en la desesperación, comenzaron a orar y a cantar himnos a Dios. Hechos 16:25. Su gratitud y adoración no solo los fortalecieron, sino que desencadenaron un milagro. Un terremoto sacudió la prisión, las puertas se abrieron y las cadenas de todos los prisioneros se soltaron. Este episodio nos recuerda que un corazón agradecido tiene el poder de cambiar circunstancias imposibles y traer libertad no solo a nosotros, sino también a quienes nos rodean. En nuestra vida diaria es fácil caer en el hábito de enfocarnos en lo que no tenemos o en las dificultades que enfrentamos. Pero la gratitud nos invita a levantar la mirada y reconocer la fidelidad de Dios. Incluso en las pequeñas cosas como el aire que respiramos, el amanecer de cada día o la sonrisa de un ser querido, podemos encontrar razones para agradecer. La gratitud no minimiza nuestras luchas, pero sí nos ayuda a recordar que en Cristo siempre hay esperanza. En el Salmo 103, 2, 5, el salmista nos alienta: bendice, alma mía, al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él perdona todos tus pecados y sana todas tus dolencias. Rescata tu vida del sepulcro y te cubre de amor y compasión. Colma de bienes tu vida y te rejuvenece como a las águilas. Un ejemplo moderno de esta verdad es la historia de una mujer que, tras perderlo todo en un desastre natural, decidió enfocarse en lo que aún tenía: su vida, la de su familia y la oportunidad de comenzar de nuevo. En lugar de lamentarse, reunió a sus vecinos para orar y agradecer a Dios por su provisión. Esa actitud de gratitud no solo la ayudó a encontrar paz en medio de la adversidad, sino que también inspiró a otros a ver más allá de sus pérdidas y confiar en que Dios seguía siendo bueno. Poco a poco las bendiciones comenzaron a fluir: ayuda inesperada, recursos para reconstruir sus hogares y una nueva comunidad unida por la fe. La gratitud también nos libera del peso de la comparación. En un mundo que constantemente nos dice que necesitamos más para ser felices, la gratitud nos recuerda que en Cristo ya tenemos todo lo que realmente importa. Cuando agradecemos, declaramos nuestra dependencia de Dios y reconocemos su soberanía en nuestras vidas. Esto no solo nos llena de paz, sino que también abre las puertas a más bendiciones, porque Dios se complace en un corazón agradecido. Así como Moisés fue exaltado por su humildad, y como Pablo y Silas vieron un milagro debido a su gratitud, también nosotros podemos experimentar la abundancia de Dios al cultivar estas actitudes en nuestro día a día. La humildad nos posiciona para recibir su gracia, y la gratitud nos permite disfrutar plenamente de sus regalos, grandes y pequeños. Estas dos actitudes combinadas son una base sólida sobre la cual construir una vida que atraiga las bendiciones de Dios y refleje su gloria al mundo. ¿No es maravilloso pensar que al practicar estas actitudes no solo transformamos nuestra relación con Dios, sino también con quienes nos rodean? Un corazón humilde y agradecido es como un imán que atrae la presencia y el favor de Dios. Tal vez hoy sea el día para que reflexionemos sobre cómo podemos integrar más humildad y gratitud en nuestras vidas, permitiendo que estas virtudes nos guíen hacia una relación más profunda con nuestro Creador. Después de todo, cuando caminamos con humildad y gratitud, estamos alineándonos con el corazón de Dios, y eso siempre traerá bendición. La fe es una de las actitudes más transformadoras en la vida de un creyente, una fuerza que nos lleva más allá de nuestras limitaciones y nos conecta con lo imposible.
Hebreos 11:1 nos define la fe como la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. En esta declaración encontramos el corazón de lo que significa vivir confiando en Dios, caminar no por lo que vemos, sino por lo que creemos, aun cuando las circunstancias parezcan contradecirlo. Este tipo de fe no solo es inspiradora, sino también esencial para recibir las bendiciones de Dios. Una de las historias más conmovedoras de fe en la Biblia es la de Abraham, a quien Dios prometió que sería padre de una nación tan numerosa como las estrellas del cielo. Esta promesa parecía irrealizable. Después de todo, él y su esposa Sara eran ancianos y no tenían hijos. Pero Abraham decidió creer en la palabra de Dios, aunque todo indicaba que era imposible. Romanos 4:20-21 nos dice que no dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que Dios tenía poder para cumplir lo que había prometido. Esa fe inquebrantable no solo le permitió a Abraham recibir el milagro de un hijo, Isaac, sino que también lo convirtió en el padre de la fe para todas las generaciones. Este tipo de confianza radical en Dios no es fácil de mantener, especialmente en un mundo lleno de incertidumbres y desafíos. Pero cuando elegimos confiar en Dios, experimentamos su poder de maneras sorprendentes. Pedro vivió esta realidad de una forma literal cuando caminó sobre las aguas hacia Jesús. En medio de la tormenta, escuchó la voz de su maestro diciéndole: «Ven». Mateo 14:29. Pedro dio el paso, desafió la lógica y caminó hacia Jesús. Aunque por un momento su fe flaqueó al enfocarse en el viento y las olas, su disposición inicial a creer lo llevó a experimentar un milagro. Esta historia nos recuerda que la fe no necesita ser perfecta, solo necesita ser sincera y estar puesta en el lugar correcto, en Dios. Cuando pensamos en los momentos más difíciles de nuestras vidas, es fácil enfocarnos en las tormentas que enfrentamos. Sin embargo, la fe nos invita a ver más allá, a confiar en que Dios está obrando, incluso cuando no lo sentimos o no lo entendemos. En 2 Corintios 5:7 se nos recuerda: vivimos por fe, no por vista. Esta declaración nos desafía a rendir nuestras preocupaciones y a creer que el Dios que creó el universo también está cuidando de los detalles más pequeños de nuestra vida. Un relato que siempre resuena en quienes buscan fortalecer su fe es el de la mujer que sufría de un flujo de sangre durante 12 años. Ningún médico había podido ayudarla y había gastado todo lo que tenía buscando una cura. Pero cuando escuchó hablar de Jesús, algo en su corazón le dijo que él tenía el poder para sanarla. Con fe se acercó en medio de la multitud y tocó el borde de su manto, creyendo que solo ese acto sería suficiente. Jesús, al darse cuenta de que alguien lo había tocado con fe, dijo: «Hija, tu fe te ha sanado, vete en paz y queda sana de tu aflicción». Marcos 5:34. Esta historia nos enseña que no es la magnitud de nuestras acciones lo que importa, sino la profundidad de nuestra fe. Dios responde a una fe genuina porque refleja nuestra confianza en su carácter y en su poder. Muchas veces esa fe nos lleva a esperar, incluso cuando quisiéramos que las respuestas llegaran de inmediato. Noé es un ejemplo claro de esto. Dios le dio instrucciones para construir un arca y le advirtió sobre un diluvio que vendría a destruir la tierra. Por años, Noé trabajó en la construcción del arca, soportando las burlas de quienes lo rodeaban y enfrentando la incertidumbre del tiempo que transcurría. Sin embargo, su fe no flaqueó, porque sabía que la palabra de Dios era digna de confianza. Génesis 6:22 nos dice que Noé hizo todo tal como Dios se lo había mandado. Su obediencia basada en la fe no solo salvó a su familia, sino que lo convirtió en un ejemplo eterno de lo que significa confiar en Dios, incluso cuando parece que nada sucede. Esta misma fe que permitió a Noé, Abraham y tantos otros en las Escrituras
ver el cumplimiento de las promesas de Dios está disponible para nosotros hoy, pero requiere una disposición intencional para rendir nuestras preocupaciones y confiar en que Dios siempre cumple lo que promete. Jeremías 29:11 nos asegura: porque yo sé los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Cuando abrazamos esta verdad, nuestra fe crece y nos permite caminar con la certeza de que Dios está con nosotros, incluso en los momentos más oscuros. La fe también tiene el poder de cambiar no solo nuestras circunstancias, sino nuestro carácter. En medio de las pruebas, nos enseña a depender completamente de Dios, a soltar nuestras preocupaciones y a confiar en su control soberano. Santiago 1:3-4 nos recuerda que la prueba de su fe produce constancia, y la constancia debe llevar a feliz término la obra para que sean perfectos e íntegros, sin que les falte nada. Este proceso no siempre es cómodo, pero es esencial para que crezcamos y experimentemos las bendiciones que Dios tiene preparadas para nosotros. Un momento decisivo en la vida de un creyente es cuando, en medio de la incertidumbre, decide dar ese paso de fe, aunque no pueda ver el camino completo. Es en ese acto de confianza donde Dios revela su fidelidad y nos muestra que su poder siempre está disponible para quienes creen en Él. El Salmo 37:5 nos invita: encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él actuará. Esta promesa es un recordatorio de que Dios no solo escucha nuestras oraciones, sino que actúa en nuestro favor cuando ponemos nuestra fe en Él. La fe también tiene un efecto transformador en quienes nos rodean. Cuando vivimos con confianza en Dios, nuestras acciones y actitudes inspiran a otros a buscarlo y a confiar en Él. El apóstol Pablo, incluso en sus momentos más oscuros, como cuando estaba encarcelado, nunca dejó de expresar su fe en Dios. En Filipenses 1:12-14 escribió: quiero que sepan, hermanos, que mi situación ha contribuido al avance del Evangelio. Es más, se ha hecho evidente a toda la guardia del palacio y a todos los demás que estoy encadenado por causa de Cristo. Gracias a mis cadenas, ahora más que nunca la mayoría de los hermanos, confiados en el Señor, se han atrevido a anunciar el Evangelio sin temor. La fe de Pablo no solo lo sostuvo, sino que se convirtió en un testimonio vivo del poder de Dios para aquellos que lo rodeaban. Cuando elegimos caminar por fe, estamos declarando que creemos en la bondad de Dios, que confiamos en sus promesas y que estamos dispuestos a seguir sus caminos, incluso cuando no entendemos el plan completo. Esa disposición abre la puerta a las bendiciones de Dios y nos permite experimentar su poder de maneras que nunca habríamos imaginado. Tal vez hoy sea el momento de preguntarte: ¿estoy dispuesto a confiar en Dios completamente? Si lo haces, descubrirás que Él es fiel para cumplir todo lo que ha prometido, porque su amor y su poder nunca fallan. El perdón es una de las actitudes más poderosas y transformadoras que un creyente puede practicar. No solo nos libera de las cadenas del rencor, sino que también abre las puertas para que la gracia de Dios fluya abundantemente en nuestras vidas. Jesús lo dejó claro en Mateo 6:14-15 cuando dijo: porque si perdonan a otros sus ofensas, también los perdonará a ustedes su Padre Celestial. Pero si no perdonan a otros sus ofensas, tampoco su Padre les perdonará a ustedes sus ofensas. Estas palabras no solo son una advertencia, sino una invitación a experimentar la libertad que solo el perdón puede traer. Uno de los ejemplos más conmovedores en la Escritura es el de José. Vendido por sus propios hermanos, separado de su hogar y obligado a vivir como esclavo en una tierra extranjera, José tenía todas las razones humanas para guardar rencor. Sin embargo, cuando tuvo la oportunidad de vengarse, eligió perdonar. En Génesis 50:20, José expresó una comprensión profunda del propósito de Dios en medio de su sufrimiento.
Ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo encaminó para bien, para lograr lo que hoy estamos viendo: salvar la vida de mucha gente. Estas palabras reflejan el corazón de alguien que ha decidido ver las circunstancias desde la perspectiva de Dios, entendiendo que incluso las mayores traiciones pueden ser usadas para un propósito mayor. El acto de perdonar no siempre es fácil, requiere humildad, valentía y una confianza plena en que Dios es justo y obrará en nuestro favor. Cuando llevamos el peso del resentimiento, nos esclavizamos a las heridas del pasado, pero cuando elegimos perdonar, no solo liberamos a los demás, sino también a nosotros mismos. En Efesios 4:31-32, Pablo exhorta a los creyentes: abandonen toda amargura, ira y enojo, gritos y calumnias y toda forma de malicia. Más bien, sean bondadosos y compasivos unos con otros y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Este llamado no se trata de ignorar el dolor, sino de rendirlo a Dios, confiando en que Él traerá sanidad y justicia. Jesús mismo nos dio el ejemplo más sublime de perdón en la cruz. Mientras sufría la agonía del castigo por nuestros pecados, clamó: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Lucas 23:34. Este acto no solo aseguró nuestra redención, sino que también nos mostró el estándar de amor y gracia que debemos extender a los demás. Jesús no esperó una disculpa ni condiciones para ofrecer su perdón. Lo dio libremente, recordándonos que el perdón no depende de las acciones de la otra persona, sino de nuestra decisión de reflejar el carácter de Dios. En nuestra vida diaria, a menudo enfrentamos situaciones que ponen a prueba nuestra capacidad de perdonar. Tal vez alguien cercano nos ha lastimado profundamente, o hemos sido víctimas de una injusticia que parece imposible de olvidar. Sin embargo, es precisamente en esos momentos cuando el perdón se convierte en un acto de fe. Al elegir perdonar, dejamos nuestras heridas en las manos de Dios, confiando en su poder para restaurar lo que fue roto. Un relato que ilustra este poder restaurador es el de la parábola del hijo pródigo. En Lucas 15, Jesús nos cuenta sobre un joven que, tras despilfarrar su herencia en una vida de desenfreno, regresa a casa con la esperanza de ser aceptado como uno de los sirvientes de su padre. Pero el padre, en lugar de reprocharle sus errores, corre a abrazarlo y lo restaura a su posición de hijo. Este relato no solo muestra el amor incondicional de Dios hacia nosotros, sino que también nos inspira a extender ese mismo perdón a quienes nos han fallado. La reacción del Padre nos recuerda que el perdón no es una debilidad, sino una manifestación del amor divino que habita en nosotros. A menudo, las personas que más necesitan nuestro perdón son las que más nos han lastimado. El ejemplo de Esteban, el primer mártir cristiano, es un recordatorio de cómo el Espíritu Santo puede capacitarnos para perdonar, incluso en las circunstancias más extremas. Mientras era apedreado por proclamar el Evangelio, Esteban oró: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Hechos 7:60. Estas palabras, pronunciadas en un momento de sufrimiento inimaginable, revelan el corazón de alguien completamente rendido a la voluntad de Dios, dispuesto a amar y perdonar hasta el final. Perdonar no significa justificar el mal o negar el dolor que hemos experimentado. Significa liberar nuestro corazón del peso del odio y permitir que Dios sea quien haga justicia. En Romanos 12:19 se nos instruye: no tomen venganza, hermanos míos, sino dejen el castigo en las manos de Dios, porque está escrito: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Esta promesa nos da la seguridad de que Dios no ignora las injusticias, pero nos llama a confiar en su tiempo y su manera de obrar. El perdón también tiene un impacto transformador en quienes lo reciben. Al ofrecer perdón, abrimos la puerta para la reconciliación y la sanidad. En 2 Corintios 5, 18, 19, Pablo describe cómo Dios nos reconcilió consigo mismo
a través de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, diciendo que somos embajadores de su amor. Esta reconciliación no solo se limita a nuestra relación con Dios, sino que también se extiende a nuestras relaciones con los demás. Al perdonar, reflejamos el Evangelio en acción, mostrando al mundo que el amor de Dios tiene el poder de sanar incluso las heridas más profundas. A veces, el acto de perdonar comienza con una decisión, incluso si nuestros sentimientos no están alineados. En esos momentos podemos acudir a Dios en oración, pidiéndole que transforme nuestro corazón y nos dé la gracia para perdonar. El Salmo 51:10 clama: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Esta oración nos recuerda que el perdón no es algo que podamos lograr por nuestras propias fuerzas, sino una obra del Espíritu Santo en nosotros. Cuando elegimos perdonar, no solo honramos a Dios, sino que también nos liberamos de las cadenas que nos atan al pasado. Las raíces de amargura y resentimiento pueden contaminar cada aspecto de nuestra vida, pero el perdón nos permite avanzar con libertad y paz. Hebreos 12:15 nos advierte: asegúrense de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios, de que ninguna raíz de amargura brote y cause dificultades y corrompa a muchos. Esta exhortación nos llama a proteger nuestro corazón, sabiendo que el perdón es una herramienta poderosa para evitar que el veneno del resentimiento nos consuma. El camino del perdón no siempre es fácil, pero las recompensas son inmensas. Experimentamos la paz de Dios, la restauración de relaciones rotas y una conexión más profunda con su amor. Jesús nos invita a seguir su ejemplo, a extender gracia incluso cuando no es merecida y a confiar en que Él está obrando en cada situación. Cuando perdonamos, reflejamos su corazón al mundo y eso es algo que Él bendice abundantemente. La obediencia es una actitud que refleja nuestra confianza en Dios y nuestro deseo de honrarlo por encima de todas las cosas. No se trata solo de seguir reglas, sino de alinear nuestro corazón con su voluntad, reconociendo que sus caminos siempre son mejores que los nuestros. En Deuteronomio 28:1-2, Dios promete bendiciones abundantes para aquellos que escuchan su voz y cumplen sus mandamientos. Si obedeces al Señor tu Dios y cumples cuidadosamente todos sus mandamientos que te doy hoy, el Señor tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Si obedeces al Señor tu Dios, todas estas bendiciones vendrán sobre ti y te acompañarán. Estas palabras nos muestran que la obediencia no es una carga, sino una puerta hacia la plenitud y el favor divino. Desde los primeros capítulos de la Biblia, vemos cómo la obediencia a Dios marca la diferencia en la vida de sus hijos. Noé es un ejemplo emblemático de lo que significa confiar y obedecer, incluso cuando no se entiende el panorama completo. Cuando Dios le instruyó que construyera un arca, el mandato parecía insensato, no había señales de lluvia y la magnitud del proyecto era abrumadora. Pero Noé no cuestionó el plan de Dios. En Génesis 6:22 se nos dice: Noé hizo todo tal como Dios se lo había mandado. Esa obediencia, que probablemente le costó burlas y rechazo, salvó no solo a su familia, sino también a toda la humanidad. Este relato nos enseña que obedecer a Dios, aunque desafiante, siempre trae recompensas que van más allá de lo que podemos imaginar. La obediencia también requiere discernimiento, un corazón dispuesto a escuchar la voz de Dios y seguirla sin reservas. Abraham, conocido como el padre de la fe, nos muestra cómo la obediencia puede poner a prueba nuestro amor y confianza en Dios. Cuando recibió la orden de sacrificar a su hijo Isaac, el hijo de la promesa, Abraham no titubeó. En Génesis 22:3 leemos que se levantó temprano para cumplir lo que Dios le había pedido, aunque la instrucción parecía contradecir todo lo que le había prometido. Sin embargo, al estar dispuesto a obedecer,
Abraham experimentó una provisión sobrenatural cuando Dios intervino y le proporcionó un carnero para el sacrificio. Este acto no solo reafirmó la fe de Abraham, sino que lo estableció como un ejemplo eterno de cómo la obediencia desata las bendiciones de Dios. La obediencia no siempre se trata de grandes gestos o decisiones extremas. A menudo es en los pequeños detalles de la vida diaria donde demostramos nuestra disposición a seguir a Dios. El apóstol Pablo en Romanos 12, 1, 2 nos llama a ofrecer nuestras vidas como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, lo cual es nuestra verdadera adoración. Esta exhortación nos recuerda que cada acción, pensamiento y decisión puede ser una expresión de obediencia. Cuando vivimos con esta conciencia, transformamos incluso las tareas más ordinarias en actos de adoración, honrando a Dios en cada aspecto de nuestra vida. Un ejemplo que ilustra el poder de la obediencia en lo cotidiano es la historia de Pedro y la pesca milagrosa. En Lucas 5, Jesús instruyó a Pedro a lanzar las redes nuevamente después de una noche sin éxito. Aunque la lógica le decía que no tenía sentido, Pedro respondió: Maestro, hemos estado trabajando duro toda la noche y no hemos pescado nada, pero porque tú lo mandas, echaré las redes. Lucas 5:5. Esa simple acción de obediencia resultó en una pesca tan abundante que las redes casi se rompían. Este relato nos muestra que cuando obedecemos, incluso en lo que parece insignificante, abrimos la puerta para que Dios obre de maneras extraordinarias. La obediencia también nos protege de las consecuencias del pecado y nos mantiene en el centro de la voluntad de Dios. En la historia de Saúl, el primer rey de Israel, vemos un contraste claro entre la obediencia y la desobediencia. Aunque fue elegido por Dios y tenía todo para triunfar, su rechazo a seguir las instrucciones divinas lo llevó a perder su reino. En 1 Samuel 15:22, el profeta Samuel le dijo: ¿qué le agrada más al Señor? ¿Que se ofrezcan holocaustos y sacrificios o que se obedezca lo que Él dice? El obedecer vale más que el sacrificio, y el prestar atención más que la grasa de carneros. Estas palabras subrayan que la obediencia no es solo una acción externa, sino una actitud del corazón que demuestra nuestra devoción a Dios. En contraste, vemos cómo el pueblo de Israel experimentó milagros poderosos cuando eligieron obedecer. Durante el cruce del río Jordán, Dios les dio una instrucción específica. Los sacerdotes debían llevar el arca del pacto y poner los pies en el agua antes de que las aguas se detuvieran. Aunque el río estaba en su punto más alto, el pueblo obedeció y al hacerlo, vieron cómo Dios abrió un camino seco para que cruzaran. Josué 3, 15, 17. Este momento no solo reafirmó la fidelidad de Dios, sino que también les enseñó que la obediencia precede a la manifestación de su poder. La obediencia también es una expresión de nuestra confianza en que los planes de Dios son mejores que los nuestros. En Proverbios 3, 5, 6 se nos exhorta: confía en el Señor de todo corazón y no en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas. Este versículo nos llama a rendir nuestra lógica y a confiar en que Dios siempre tiene el panorama completo, incluso cuando no lo entendemos. Cuando obedecemos, no solo declaramos nuestra fe en su sabiduría, sino que también le permitimos guiarnos hacia un futuro lleno de propósito y bendición. Una de las mayores demostraciones de obediencia en las Escrituras es la de Jesús mismo. En el huerto de Getsemaní, sabiendo el sufrimiento que le esperaba, oró: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Mateo 26, 39. Esta rendición total a la voluntad de Dios no solo resultó en nuestra redención, sino que también nos dejó un modelo perfecto de cómo debemos responder cuando enfrentamos decisiones difíciles. La obediencia de Jesús no fue fácil, pero fue necesaria para cumplir el plan de salvación.
Este ejemplo nos inspira a confiar en que, aunque la obediencia a veces implique sacrificio, siempre produce frutos eternos. En nuestra vida hay momentos en los que obedecer a Dios puede parecer un riesgo. Tal vez implique renunciar a algo que valoramos, enfrentarnos a la desaprobación de otros o tomar un camino desconocido. Sin embargo, cuando damos ese paso de fe, descubrimos que Dios siempre provee lo que necesitamos. En Filipenses 2:13 se nos asegura que Dios es quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer para que se cumpla su buena voluntad. Esto nos recuerda que no estamos solos en nuestro esfuerzo por obedecer. Dios mismo nos capacita para cumplir su propósito. El poder de la obediencia no solo transforma nuestra relación con Dios, sino que también impacta a quienes nos rodean. Cuando vivimos una vida obediente, nos convertimos en testigos vivos de su fidelidad, inspirando a otros a confiar en Él. Este testimonio puede ser una luz que guía a otros hacia el camino de la fe, mostrando que obedecer a Dios siempre vale la pena. La generosidad es una expresión tangible del amor de Dios, que no solo transforma las vidas de quienes la reciben, sino también la de aquellos que la practican. Jesús enseñó sobre este principio de forma clara cuando dijo: hay más dicha en dar que en recibir. Hechos 20:35. Estas palabras no solo nos invitan a compartir lo que tenemos, sino a comprender que el acto de dar es una manifestación del corazón de Dios, quien constantemente derrama sus bendiciones sobre nosotros. Cuando vivimos con generosidad, nos alineamos con su naturaleza y abrimos las puertas para que su provisión se multiplique en nuestra vida. En las Escrituras encontramos ejemplos poderosos de cómo la generosidad, incluso en las circunstancias más difíciles, puede desencadenar milagros. Una de las historias más impactantes es la de la viuda de Sarepta. En medio de una sequía devastadora, Dios envió al profeta Elías a esta mujer, quien apenas tenía suficiente harina y aceite para una última comida antes de resignarse a morir junto con su hijo. Sin embargo, Elías le pidió que antes de preparar algo para ellos, le hiciera un pequeño pan a él primero. Aunque la petición parecía irrazonable, la viuda obedeció y dio de lo poco que tenía. En 1 Reyes 17:16 leemos que la harina de la tinaja no se acabó ni se agotó el aceite del jarro, conforme a la palabra que el Señor había anunciado por medio de Elías. Este relato nos enseña que la generosidad no depende de la abundancia, sino de la disposición de confiar en que Dios proveerá. A menudo, la generosidad requiere un paso de fe. Cuando compartimos lo que tenemos, especialmente en tiempos de necesidad, estamos declarando nuestra confianza en que Dios es nuestra fuente y que nunca nos dejará faltar. En el milagro de la multiplicación de los panes y los peces, Jesús utilizó la disposición de un niño que ofreció su pequeña porción de comida para alimentar a una multitud. Aunque lo que tenía parecía insignificante, en las manos de Jesús se convirtió en un banquete que satisfizo a miles y dejó cestas llenas de sobra. Juan 6:9-13. Este evento nos muestra que cuando entregamos lo poco que tenemos con un corazón generoso, Dios lo toma, lo multiplica y lo usa para bendecir a muchos. La generosidad no se limita a lo material, también incluye nuestro tiempo, talento y amor. Cuando damos con alegría y sin esperar nada a cambio, reflejamos el carácter de Cristo. En 2 Corintios 9:7 se nos dice: cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría. Este versículo nos recuerda que la verdadera generosidad nace de un corazón dispuesto y agradecido, no de un sentido de deber o presión. El impacto de la generosidad no solo se siente en lo inmediato, sino que también tiene un efecto eterno. Jesús nos animó a almacenar tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el óxido destruyen. Mateo 6:20. Cuando invertimos en los demás, ya sea ayudando al necesitado,
Apoyando la obra de Dios o mostrando compasión a quienes nos rodean, estamos sembrando en un reino que nunca perecerá. Esa es la clase de riqueza que Dios honra y multiplica. En la vida de los primeros cristianos vemos un ejemplo claro de una comunidad que practicaba la generosidad como una forma de vida. En Hechos 2, 44, 45 se relata cómo todos los creyentes estaban juntos y tenían todo en común. Vendían sus bienes y propiedades y compartían sus posesiones según la necesidad de cada uno. Este modelo no solo fortaleció la unidad de la iglesia, sino que también testificó del amor de Dios al mundo que los rodeaba. La generosidad de estos creyentes fue un reflejo tangible del Evangelio, mostrando que cuando el amor de Dios llena nuestros corazones, no podemos evitar compartirlo con los demás. El acto de dar también tiene un efecto transformador en nosotros mismos. Nos libera del poder del materialismo y nos ayuda a enfocarnos en lo que realmente importa. En Lucas 12:15, Jesús advirtió: tengan cuidado, absténganse de toda avaricia, porque la vida de una persona no consiste en la abundancia de sus bienes. Esta enseñanza nos recuerda que el verdadero propósito de la vida no está en acumular, sino en usar lo que tenemos para glorificar a Dios y bendecir a otros. Cuando damos, experimentamos una libertad interior que solo proviene de saber que estamos invirtiendo en algo eterno. La generosidad no siempre se mide por la cantidad, sino por el sacrificio y el amor con que se da. Jesús observó esto cuando elogió a la viuda que dio 2 pequeñas monedas en el templo. Aunque su ofrenda era insignificante en términos monetarios, Jesús declaró que ella había dado más que todos los demás, porque dio todo lo que tenía para vivir. Marcos 12:44. Este gesto nos enseña que, para Dios, lo más importante no es el tamaño del regalo, sino el corazón detrás de él. El poder de la generosidad también se manifiesta en cómo inspira a los demás. Cuando damos con sinceridad y gozo, motivamos a quienes nos rodean a hacer lo mismo, creando un círculo de bendición que se extiende más allá de lo que podemos imaginar. En Filipenses 4:19, Pablo agradece a la iglesia de Filipos por su generosidad hacia él, asegurándoles que mi Dios les suplirá todo lo que les falte, conforme a las gloriosas riquezas que tiene en Cristo Jesús. Este versículo no solo muestra cómo la generosidad fortalece la obra de Dios, sino también cómo Él recompensa abundantemente a quienes dan con fe. La práctica de la generosidad nos permite experimentar de manera personal la provisión de Dios. Al confiar en Él con nuestras finanzas, nuestro tiempo y nuestros recursos, demostramos que creemos en su promesa de cuidar de nosotros. En Malaquías 3:10, Dios desafía a su pueblo diciendo: traigan íntegro el diezmo para los fondos del templo, y así habrá alimento en mi casa. Pruébenme en esto, dice el Señor Todopoderoso, y vean si no abro las compuertas del cielo y derramo sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde. Esta invitación nos asegura que Dios nunca dejará que falte a quienes priorizan su obra y confían en su fidelidad. Cuando vivimos una vida de generosidad, no solo transformamos nuestro entorno, sino que también reflejamos el amor incondicional de Dios. Cada acto de dar, por pequeño que parezca, es una semilla que puede producir frutos eternos. Al practicar la generosidad, nos convertimos en instrumentos de bendición, llevando esperanza y luz a un mundo que desesperadamente necesita ver el amor de Cristo en acción. La paciencia es una de las actitudes más transformadoras en la vida de un creyente. No es simplemente esperar que algo suceda, sino mantener un corazón lleno de fe, mientras confiamos en que Dios actúa en nuestro favor. En un mundo donde las respuestas rápidas y los resultados inmediatos son el estándar, practicar la paciencia puede parecer un desafío monumental. Sin embargo,
Para aquellos que eligen vivir bajo la guía de Dios, la paciencia no es una carga, sino un privilegio que nos conecta con su tiempo perfecto. Los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas, nos asegura Isaías 40:31. Este versículo es una promesa de que en la espera no solo encontramos fortaleza, sino también la renovación que solo Dios puede ofrecer. La vida de Job es uno de los relatos más poderosos sobre paciencia en medio de la adversidad. Este hombre justo, que lo tenía todo, lo perdió todo en un instante. Sus bienes, su familia, incluso su salud. A pesar de su dolor y de las preguntas que inundaban su corazón, Job no maldijo a Dios. En lugar de eso, declaró: el Señor dio y el Señor quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Job 1:21. La paciencia de Job no era pasiva, no consistía en simplemente aceptar las circunstancias sin emociones. Su paciencia estaba profundamente enraizada en su fe, en la certeza de que Dios no lo había abandonado. Incluso cuando sus amigos intentaron convencerlo de que debía culpar a Dios, Job mantuvo su integridad. Al final, Dios no solo restauró lo que Job había perdido, sino que lo bendijo con el doble de lo que tenía antes. Este testimonio nos recuerda que la paciencia no es una espera vacía, sino un tiempo en el que Dios está trabajando, moldeándonos para recibir su recompensa. A menudo, en nuestra vida, la paciencia se pone a prueba de maneras que desafían nuestra fe. Tal vez enfrentamos situaciones que parecen no tener solución, o estamos esperando la respuesta a una oración que parece tardar demasiado. En esos momentos es fácil desanimarse, pero la paciencia nos invita a mirar más allá de las circunstancias presentes y confiar en que Dios está obrando detrás de escena. El Salmo 27:14 nos dice: espera al Señor, esfuérzate y cobra ánimo, espera al Señor. Esta exhortación no solo nos llama a esperar, sino a hacerlo con un corazón lleno de esperanza, sabiendo que Dios nunca nos dejará ni nos desamparará. El ejemplo de Abraham y Sara es otra prueba de cómo la paciencia puede llevarnos a ver el cumplimiento de las promesas de Dios. Cuando Dios le dijo a Abraham que sería padre de una gran nación, las circunstancias parecían imposibles. Ambos eran ancianos y Sara era estéril. Sin embargo, Abraham creyó en la promesa de Dios y esperó durante décadas. Romanos 4:20-21 describe su fe. No dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que Dios tenía poder para cumplir lo que había prometido. Al final, Dios les dio a Isaac, el hijo de la promesa, en el tiempo señalado, recordándonos que su plan nunca se retrasa, sino que se cumple en el momento perfecto. Jesús mismo modeló la paciencia en su vida y ministerio. Aunque era el Hijo de Dios, no apresuró el cumplimiento de su propósito. Pasó 30 años preparándose antes de comenzar su ministerio público, y durante ese tiempo permaneció fiel en lo que el Padre le había encomendado. Incluso en su ministerio, mostró una paciencia infinita con sus discípulos, quienes a menudo no entendían sus enseñanzas ni su propósito. En cada interacción, Jesús nos mostró que la paciencia no es resignación, sino una confianza activa en que el tiempo de Dios siempre es el mejor. Cuando pensamos en las promesas de Dios, es importante recordar que no siempre se cumplen de la manera que esperamos o en el tiempo que deseamos. Isaías 55:8-9 nos recuerda: porque mis pensamientos no son los de ustedes, ni sus caminos son los míos, afirma el Señor. Así como los cielos son más altos que la tierra, también mis caminos son más altos que sus caminos, y mis pensamientos más que sus pensamientos. Esta verdad nos invita a rendir nuestras expectativas y a confiar en que Dios ve el panorama completo, incluso cuando nosotros no lo entendemos. La parábola del sembrador, relatada por Jesús, también ilustra el poder de la paciencia. En ella,
describe cómo la semilla de la palabra de Dios produce fruto en aquellos que perseveran. Lucas 8:15 explica que la semilla que cayó en buen terreno son los que oyen la palabra con corazón noble y bueno, la retienen y al perseverar producen una buena cosecha. Este pasaje nos enseña que la paciencia es esencial para ver los frutos de nuestra fe. A menudo, los resultados no son inmediatos, pero cuando perseveramos, vemos cómo Dios obra de maneras que superan nuestras expectativas. La paciencia también tiene el poder de transformar nuestro carácter. En Santiago 1:3-4 se nos dice que la prueba de su fe produce constancia, y la constancia debe llevar a feliz término la obra, para que sean perfectos e íntegros, sin que les falte nada. Este proceso, aunque desafiante, es esencial para que crezcamos espiritualmente y nos convirtamos en las personas que Dios nos llamó a ser. A través de la paciencia, aprendemos a depender más de Él, a fortalecer nuestra fe y a desarrollar un carácter que refleje su amor y fidelidad. Otro relato que resalta la importancia de la paciencia es la historia de Ana, quien anhelaba tener un hijo. Durante años soportó la burla y la humillación, pero nunca dejó de orar ni de confiar en que Dios escucharía su clamor. En 1 Samuel 1:10-11 se nos dice que Ana, con gran angustia, oró al Señor y lloró desconsoladamente. Hizo este voto: Señor Todopoderoso, si te dignas mirar la humillación de esta sierva tuya y te acuerdas de mí, si no te olvidas de tu sierva, sino que le concedes un hijo varón, yo se lo dedicaré al Señor por todos los días de su vida. Su paciencia y perseverancia fueron recompensadas cuando Dios le dio a Samuel, quien se convirtió en uno de los profetas más grandes de Israel. En un mundo que valora la gratificación instantánea, la paciencia nos enseña que las cosas verdaderamente valiosas requieren tiempo y esfuerzo. Cuando confiamos en Dios y esperamos en Él, no solo mostramos nuestra fe, sino que también nos preparamos para recibir sus bendiciones de una manera que glorifica su nombre. La paciencia no es simplemente soportar el paso del tiempo, es una postura activa de confianza en que Dios está obrando, incluso cuando no lo vemos. A medida que reflexionamos sobre estas 7 actitudes que atraen la bendición abundante de Dios, queda claro que no son simplemente acciones aisladas, sino reflejos profundos de un corazón transformado por su amor. Cada una de ellas, humildad, gratitud, fe, perdón, obediencia, generosidad y paciencia, es un componente vital de una vida vivida en comunión con el Creador. En su conjunto, forman un camino hacia una existencia plena, donde las promesas de Dios se cumplen y su presencia se manifiesta de manera tangible. La humildad nos enseña a rendirnos ante Dios, reconociendo que sin Él no somos nada. Es en este acto de rendición donde encontramos su fuerza, porque Él da mayor gracia. Por eso dice la Escritura: Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Santiago 4:6. Cuando elegimos caminar en humildad, dejamos espacio para que Dios actúe en nuestras vidas de maneras que superan nuestra imaginación. Esta actitud no solo transforma nuestra relación con Él, sino también con quienes nos rodean, permitiéndonos reflejar su carácter en todo lo que hacemos. La gratitud, por su parte, abre nuestros ojos para ver las bendiciones que ya hemos recibido, cambiando nuestra perspectiva y preparándonos para recibir aún más. Un corazón agradecido no es uno que niega las dificultades, sino uno que elige enfocarse en la bondad de Dios en medio de ellas. Como nos recuerda el Salmo 104, entren por sus puertas con acción de gracias, vayan a sus atrios con alabanza, denle gracias, alaben su nombre. Cada acto de gratitud es un testimonio de nuestra fe en su fidelidad y una declaración de que confiamos en su plan, incluso cuando no lo entendemos del todo.
La fe nos impulsa a avanzar cuando todo a nuestro alrededor parece indicar que deberíamos detenernos. Nos invita a creer en las promesas de Dios, aun cuando nuestras circunstancias nos lleven a dudar. En Hebreos 11:6 se nos dice: sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Esta verdad nos recuerda que cada paso de fe es un acto de adoración que honra a Dios y abre la puerta para que su poder se manifieste en nuestras vidas. El perdón es un regalo que damos tanto a los demás como a nosotros mismos. Nos libera del peso del rencor y nos permite vivir en la libertad que Cristo compró para nosotros en la cruz. Jesús mismo nos mostró el camino cuando, en medio de su agonía, oró: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Lucas 23:34. Este acto de amor y gracia nos llama a seguir su ejemplo, extendiendo el perdón incluso cuando duele, confiando en que Dios se encargará de sanar nuestras heridas y traer justicia en su tiempo perfecto. La obediencia demuestra nuestra confianza en la sabiduría y la bondad de Dios. No siempre entendemos su plan, pero al elegir seguir sus caminos, mostramos que creemos que Él sabe lo que es mejor para nosotros. Como Jesús dijo en Juan 14:15, si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. Esta actitud no solo nos alinea con su voluntad, sino que también nos posiciona para recibir las bendiciones que Él ha preparado para aquellos que le son fieles. La generosidad, cuando se practica con un corazón sincero, no solo bendice a quienes la reciben, sino también a quienes la dan. Nos libera del poder del materialismo y nos permite experimentar la alegría de ser un canal de bendición. En 2 Corintios 9:6-7, Pablo nos recuerda: el que siembra escasamente, escasamente cosechará, y el que siembra generosamente, generosamente cosechará. Cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría. Este principio no solo transforma nuestras finanzas, sino también nuestra manera de vivir, llevándonos a confiar en la provisión de Dios de una manera más profunda. Finalmente, la paciencia nos enseña a esperar en el tiempo de Dios, sabiendo que Él siempre cumple sus promesas. En un mundo donde todo parece estar diseñado para la gratificación instantánea, la paciencia es un recordatorio de que las cosas verdaderamente valiosas requieren tiempo. Romanos 8:25 nos dice: pero si esperamos lo que todavía no tenemos, en la espera mostramos nuestra perseverancia. Este versículo encapsula el corazón de la paciencia, una espera activa, llena de fe, esperanza y confianza en que Dios está obrando, incluso cuando no lo vemos. Cuando reflexionamos sobre estas actitudes, no podemos evitar notar cómo todas ellas están interconectadas. La humildad nos lleva a la gratitud fortalece nuestra fe, la fe nos capacita para perdonar, el perdón nos invita a obedecer, la obediencia despierta generosidad y la generosidad nos enseña la paciencia. Este ciclo divino no solo transforma nuestras vidas, sino también las de quienes nos rodean, convirtiéndonos en testimonios vivos de la gracia y el poder de Dios. Sin embargo, practicar estas actitudes no siempre es fácil. Requiere un compromiso diario de rendirnos a Dios, de buscar su guía y de permitir que su Espíritu Santo obre en nosotros. Filipenses 2:13 nos asegura que Dios es quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer para que se cumpla su buena voluntad. Esto nos recuerda que no estamos solos en este camino. Dios mismo nos capacita para vivir de una manera que le agrada y que atrae su bendición. Tal vez hoy te encuentras en un lugar donde alguna de estas actitudes parece especialmente difícil de practicar. Quizás sientes que has intentado caminar en humildad, gratitud o paciencia, pero las circunstancias han hecho que sea un desafío. Si ese es tu caso, te animo a que te acerques a Dios con sinceridad y le pidas que renueve tu corazón. En Mateo 11:28-30,
Jesús nos invita: vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, porque soy apacible y humilde de corazón, y encontrarán descanso para su alma, porque mi yugo es suave y mi carga es liviana. Este llamado nos recuerda que cuando elegimos caminar con Él, nunca estamos solos, y su gracia siempre es suficiente. Mientras avanzas en este camino, recuerda que Dios no busca la perfección, sino un corazón dispuesto. Él entiende nuestras luchas y nuestras debilidades, y su amor por nosotros nunca cambia. Cada esfuerzo por practicar estas actitudes, por pequeño que parezca, es valioso a sus ojos y produce frutos eternos. Como nos anima Gálatas 6:9, no nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos, si no nos damos por vencidos. Al cerrar este tiempo de reflexión, pregúntate: ¿qué actitud necesitas cultivar más en este momento de tu vida? ¿Es la humildad, la gratitud, la fe, el perdón, la obediencia, la generosidad o la paciencia? Pídele a Dios que te guíe y te fortalezca en esa área, sabiendo que Él está contigo en cada paso del camino. Y mientras lo haces, recuerda que su plan para ti es bueno. Su tiempo es perfecto y sus bendiciones son abundantes. Estas 7 actitudes no solo son principios abstractos, sino herramientas prácticas que transforman nuestra relación con Dios y nos llevan a experimentar la vida abundante que Él ha prometido. Vivir de esta manera no es fácil, pero es profundamente gratificante, porque cada paso en este camino nos acerca más a su corazón y nos permite reflejar su amor al mundo. ¿Estás listo para caminar en humildad, gratitud, fe, perdón, obediencia, generosidad y paciencia, y descubrir las bendiciones que Dios tiene reservadas para ti?